No sé, me conmueve mucho esta reunión que tenéis, ¿no? Es muy bonita. Yo creo que estas son las cosas que de verdad gratifican, que tengáis esta actividad y sobre todo los organizadores que lo han hecho muy bien, ¿no? Bueno, yo tengo muchas diferencias, ya que está aquí, con los conferenciantes de ayer, ¿no? La primera es que ellos son investigadores puros, yo soy catedrático, es decir, que además doy clase, o sea que me gano la vida honradamente. Quiero decir, bueno, la segunda diferencia es que mientras que ellos han hablado de dudas, han planteado muchos misterios y demás, yo voy a hablar de todo lo contrario, es decir, de cosas que están muy bien asentadas y sobre las que se fundamentan todas las dudas que ellos tienen. Bueno, y en tercer lugar, de diferencia también, es que esta charla, a diferencia de ellos que han planteado sus campos de investigación y lo que hacen esencialmente, yo lo que hago es que no voy a hablar de energía ni de física nuclear, con lo cual me lo voy a pasar muy bien, porque llevo 3 años pasándolo muy mal con lo de la energía nuclear. Recordar Santa María de Garoña, después el ATC, después Fukushima, muy mal, ¿eh? Así que encantado de no hablar para nada de física ni de energía nuclear, sino que voy a hablar de algo que yo creo que lo tenéis que tener muy en cuenta en el futuro vuestro, que es la divulgación científica. La divulgación científica, que normalmente o históricamente ha estado bastante denostada. Cuando se hacía divulgación científica, pues todos considerábamos, tú también y yo, por ejemplo, de que ya uno estaba acabado, ¿no? O sea, que uno ya se dedicaba a la divulgación porque ya estaba próximo a la jubilación o que ya se le habían secado las neuronas, ¿no? Esto ya ha cambiado. Ahora mismo ya la divulgación científica a nivel europeo está en lo que se llaman programas horizontales. ¿Qué significa esto? Que aunque esté menos dotado económicamente, pero tienen la misma categoría, digamos, que todos los programas, el aeroespacial, el de física de partículas, el de todo. Menos dotación, pero ya se considera una necesidad social fundamental. Y desde mi punto de vista personal, hombre, yo creo que gente como nosotros tenemos un cierto agradecimiento a la sociedad, porque nos han financiado toda la vida. O sea, tanto nuestros sueldos como nuestros proyectos de investigación y todo eso han hecho la sociedad ha hecho un esfuerzo por nosotros, que nosotros lo hemos pagado con el resultado de nuestras investigaciones, ¿no? Pero de alguna manera también hay que conllevar la ciencia a las personas normales. Y eso es la divulgación científica. Y una cosa que yo he descubierto en estos años últimos que hago cosas de estas, pues es que por una parte las personas lo agradecen y por otra se muestran generosas. O sea, cuando uno hace un esfuerzo por explicarles física, ciencia en general, las personas piensan que, bueno, el CERN es muy caro, pero mira, merece la pena, porque mejor que se gaste el dinero en otras cosas peores, se gasta en investigación o en grandes telescopios y cosas así. Entonces es una forma de agradecimiento de hacer divulgación científica por parte de los científicos profesionales. Esa es mi opinión, ¿no? ¿Funciona? Sí. Yo voy a hablar de los 10 experimentos más bellos de la física. Por lo tanto, lo primero que hay que nombrar es lo que es la belleza de un experimento. Se puede considerar, en primer lugar, que, esto hay mucha discusión, que se basa esa belleza en el poder transformador del pensamiento dominante en el momento en que se hiciera el descubrimiento, o bien que el hallazgo de orden en hechos aparentemente aleatorios y que no tenían nada que ver una cosa con otra en esa situación histórica. Y por último, lo que se suele llamar eficiencia y dramatismo, es decir, la proporcionalidad entre la importancia del resultado y la modestia de los medios empleados. Es decir, llegar a una conclusión muy fuerte con unos medios muy pequeños. Eso de que nunca tan pocos hombres con tan pocos medios consiguieron tanto. O sea, más o menos lo contrario que en el CERN, que se puede decir que nunca tantos hombres con tantos medios consiguieron tan poco. Es mentira. Bueno, un poco esta es la idea. Yo soy, ya como sabéis, un entusiasta del CERN, ¿eh? O sea que... Bueno, se basa esto... sí, porque si no... Se basa esto, como ha dicho nuestra amiga organizadora, en una encuesta que se realizó en la Universidad de Stony Brook, en Nueva York,
Y fue una encuesta en que a un montón de físicos, muchos, era muy representativa la encuesta, les preguntaban cuáles habían sido los que consideraban ellos los 10 mejores experimentos de la historia. Una cosa muy americana, esto de hacer estadística y demás. Bueno, entonces el resultado fue este. 2 de ellos se referían a Galileo, con lo cual pensar en un momento en el... Yo pensé en el 11º, que había quedado, que era el principio de Arquímedes. Estos fueron los experimentos. Entonces esto, primero, como siempre, pues fue al New York Times. Esto quiero que tengáis en cuenta, ¿no? De que la física todavía... Os voy a decir alguna cosa de esta para que sepáis que habéis hecho una magnífica elección, posiblemente la mejor en vuestra vida, que es estudiar física. Porque esto es magnífico, ya veréis. Esto, el resultado salió al New York Times y inmediatamente después del New York Times salió en todos los periódicos del mundo, entre ellos El País, y lo discutimos en mi departamento. Bueno, y más o menos pues los compañeros dijeron que unos estaban bien, podíamos haber puesto otros, etcétera, pero todos estábamos de acuerdo en que eran muy importantes todos ellos. Entonces yo lo que hice fue pensar y pensar y pensar, ver que todo esto se podía ordenar cronológicamente y que prácticamente quitando la oscuridad de la Edad Media se enlazaban unos con otros. Ahora lo veréis. Bueno, y se me ocurrió escribir un libro sobre ellos, ¿no? Para explicarlo. Ya por la... Yo del libro lo he hecho todo menos la portada, ¿eh? O sea, bueno, una cosa sí que hice, que logré que el ilustrador sacara las manos del agua. Bueno, no, es cierto, ¿eh? Vale. Entonces hace referencia, me dijo a la bañera y a Einstein de Arquímedes. Dice, bueno, este libro ya va por la 7ª, 8ª edición, no sé mucho. Esto que voy a decir ahora es para animaros, no para presumir ni nada de eso. Yo ya estoy mayor como para el engreimiento, todo eso cuando éramos jóvenes, ¿no? Pero fijaros para que os deis cuenta un poco de lo que es la física, ¿no? Cuando salió el libro está traducido a un montón de idiomas, entre ellos idiomas tan exóticos como el coreano, ¿no? El griego moderno, una cosa que yo no entiendo ni mi nombre. Pero bueno, no, pero fijaros, por ejemplo, una de las cosas es que en México recibí un mensaje de una profesora de México que me decía, dice, hemos visto su libro aquí y nos gustaría hacer unos folletos de experimentos para niños, 10 folletos por cada uno de los capítulos. Entonces quisiéramos saber cuántos derechos de autor cobraría y tal. Entonces, bueno, le pregunté un poco más y me dijo, bueno, el Estado de México, o sea, el Estado federal no cobra por estas cosas, se reparte gratuitamente. Entonces yo dije que nada, que no cobraba nada, ¿no? Van por 200.000 libros y 2.200 maestros lo utilizan, ¿no? Y ya se venden con unos kits de esto. Eso es tremendamente... Bueno, después la gente literaria cuando se enteró y me dijo, tú escribe lo que quieras, pero de dinero hablo yo. O sea que, en fin, el caso es que... bueno, otra cosa muy divertida también es que fui a Radio Nacional en onda corta, esto que da a todo el mundo, ¿no? Me hicieron una entrevista sobre el libro, el experimento, Y al cabo de los 2 o 3 días me llaman de la emisora y me dicen, oye, que es que se han puesto en contacto con nosotros vía email a ver si les podemos mandar unos pocos de ejemplares de tu libro que lo enseñan física esto. Digo, y bueno, ¿y quién? Y bueno, pues eso preguntarle a la gente literaria. ¿Va? Digo, ¿y quién ha sido? Dice, unas monjas del Amazonas. Insisto, de presunción nada, son cosas divertidas, ¿no? Pero os dais cuenta que es la física, o sea, es física lo que despierta este tipo de interés, ¿no? O sea, el New York Times, El País, las traducciones, las monjas del Amazonas. O sea, que tenéis que estar muy contentos de haber hecho física. Digo. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es repasar todo esto. Ayer os contaron cosas que nadie sabía, ni siquiera ellos, Luis y Rafael. Hoy os voy a contar cosas que todos sabéis. Pero me parece que le voy a dar algún sesgo y alguna información que a lo mejor no tenéis, no lo sé. El principio fundamental de la hidrostática, el que quedó en 11º lugar, es Arquímedes. Yo cuando doy una charla, normalmente machaco a Aristóteles, o sea, pero una cosa con una crueldad tremenda.
Entonces, según donde dé la charla, siempre en la sesión de preguntas hay algún profesor de filosofía, alguna de esas que me pone, a Carlos, ¿no? Es una barbaridad. Pues yo sigo insistiendo que Aristóteles era un versótas de mucho cuidado y que fue un auténtico nefasto, sobre todo para la ciencia. En particular, la utilización que hicieron de él. Y uno podría decir, bueno, pero es que Aristóteles, todas las barbaridades que dijo, de hecho, la historia de la física, en buena medida, el desenmascaramiento paulatino de Aristóteles, ¿eh? O sea que ya veremos. Y dice, hombre, es que a Aristóteles tampoco se le puede pedir tanto. No. Arquímedes era no coetáneo, un siglo, ni siquiera un siglo después, pero de Arquímedes todo lo que hizo permanece. De Aristóteles no permanece absolutamente nada más que las barbaridades que pueden decirse de ella. Así que, por ejemplo, Galileo, a quien nombras es Arquímedes. Además, para colmo, Arquímedes era un tipo divertido, era el sobrino de Herón, el tirano de Siracusa, era rico, era sobre todo matemático. Estudió en el mejor centro del mundo, que entonces era la Biblioteca de Alejandría y su museo, ¿no? En fin, que era... Él menospreciaba la ingeniería, no la menospreciaba, sino que él no publicaba nada de ingeniería, sino que lo que publicaba y lo que escribía era de matemática, que era lo que consideraba serio. Sin embargo, el tipo siempre lo representa, este es un cuadro de Rivera, del museo, que no es mi pintor favorito, pero siempre lo representan riéndose, sonriendo, porque el tipo, la verdad es que fue un tipo muy feliz. Y entre otras cosas, a pesar de que él se consideraba matemático, ten en cuenta que el tipo mantuvo a raya la flota romana durante cerca de 3 años en el asedio a Siracusa, o sea, con sus inventos. Hay muchas leyendas en torno a Arquímedes, ¿no? Os voy a decir algunas. Eso de que darme un punto de apoyo por el mundo es una tontería que jamás la hubiera dicho Arquímedes, porque él sabía perfectamente la densidad de la Tierra, por ejemplo, y sabía el radio, más o menos lo intuía. Y por lo tanto sabía que eso era una estupidez porque la palanca se saldría de lo que él llamaba el mundo, ¿no? Eso nunca lo dijo. Esta es otra leyenda, tampoco sucedió esto, de que quemó la nave. En 1972, creo, en una academia militar de Atenas, trataron de reproducir esto, ¿no? Pusieron un montón de barcazas y tal, y todos los soldados con espejos y demás. Lograron quemar una que estaba varada en el puerto, ¿no? Y entonces demostraron que aunque ardió aquello, que aquello había sido una leyenda, porque pusieron montones de gente con... Lo cual no hacía falta, ¿por qué? Pues porque para hacer esto, primero había que convencer a los patronos de las trirremes y de las galeras romanas de que se quedaran quietos, cosa que era un poquito difícil. Segundo, todas las galeras romanas y demás no solo tenían velas, sino también remos. Le quemaban las velas, pues remaban y fuera. O sea que es mentira toda. Bueno, lo que sí hizo fue utilizar unos artilugios tremendos para... Porque eso es una cosa maravillosa de Arquímedes, ¿no? El tío mantuvo la flota a raya 2 años y medio de asedio, que es mucho, ¿eh? Estamos hablando del ejército más poderoso del mundo, ¿eh? Y el general Marcelo, que era muy bueno, o sea, nada de un chiquichanca, ¿eh? Y lo hizo fundamentalmente sin producir muchas víctimas, o sea que le daba vuelta a las naves, le lanzaba unas catapultas tremendas, etcétera, ¿no? Así que, por ejemplo, hacía cosas de esas, le daba la vuelta a las naves, le echaba una barbaridad que los tenía absolutamente amargados a los romanos, ¿no? De hecho, cuando Marcelo ya tomaron Siracusa por hambre y demás, ya no podían más, dijeron que había que respetar a Arquímedes, ¿no? Que había que localizarlo porque con el poderío de Roma y el ingenio de Arquímedes, el ejército suyo sería invencible, ¿no? Un legionario no se enteró bien y se lo cargó. Esa historia sí que es verdad. Le quiso robar y estaba ahí y dice, no me moleste. A un legionario romano de todo después de 3 años, y de eso no le andes con chulería. Este le dijo, ¡pum!, le cortó la cabeza. Bueno, entonces, lo que no sé es lo que le hizo Marcelo al legionario. Eso nunca se sabe. Bueno, el caso es que muchas de las leyes, la ley de la palanca, las leyes del tornillo de Arquímedes, todo eso son instrumentos que todavía se utilizan hoy día, ¿no? Y esa es la diferencia, yo creo, entre Arquímedes y muchos de estos filósofos elegantes que lo único que hacían era pues pasar el tiempo, ¿eh? Con su filosofía y sus cosas, ¿no? El principio de la hidrostática, pues ya todos lo sabéis, no lo voy a decir aquí, ¿no? Pero... Bueno, sí, el principio de la hidrostática, todos había escuchado la leyenda de la corona, ¿no? Esta es verdad, no es...
Pero el experimento de la corona, eso de que decían que... bueno, es verdad que su tío, el Herón, el rey de allí, pues le habían hecho una corona que en realidad era de laurel, era una... no como está aquí, ¿no? Que está ahí en el suelo. Y claro, era, digamos, una forma muy irregular. Eran hojas de laurel, de oro y demás. Y tenía duda de que fuera oro. Lo que hizo Arquímedes no es lo que se dice por ahí en muchos libros, sino que lo que hizo fue utilizar el concepto de densidad. Él, como era rico, tenía oro. Y al tener oro, lo que hizo fue una balanza perfectamente equilibrada con oro, que era suyo, y la corona. Y entonces introdujo en agua los dos platillos y no se desequilibró. Por lo tanto, la corona era de oro. Pero si os dais cuenta, el concepto que hay detrás de eso no es todavía lo del volumen de agua desalojada, bla, 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 sino es el concepto de densidad, concepto que todavía se utiliza hoy día, ¿no? La corona era cierta y después pues, se descubrió el principio, salió... Dicen que salió... parece que eso es verdad, que salió desnudo gritando ¡Eureka, Eureka! Era un tío tan divertido que iba por las calles de Siracusa desnudo. No pasó nada. Esto es verdad. Bueno, esto... Insisto que todavía hoy pues, se utiliza al principio las diferencias tan grandes entre lo que es ciencia bien hecha y otras cosas. No voy a contar el principio de Arquímedes aplicado al agua y a su densidad en el punto 4, a los 4 grados, pero es muy divertido. Eratóstenes. Yo para mí que este es el predecesor de la gran ciencia, de las que hacen los científicos de las grandes instalaciones. ¿Por qué? Fijaros, Eratóstenes era todo lo contrario de Arquímedes, era coetáneo, un poquito posterior, era mayor. Este era un señor, ¿no? El director de la biblioteca de Alejandría, o sea, este es el decano, o sea, el rector de Oxford o de Harvard o alguna cosa de esta, ¿no? O el director general del CERN, no sé, alguien, el centro más importante de investigación de la antigüedad. Entonces Eratóstenes, pues, entre otras muchas cosas, era un magnífico geógrafo. Y al ser un buen geógrafo, era muy amigo de los jefes de las caravanas. Y todos los años, bueno, fijaros, venga, nos metemos un poquito, es que no resisto no meterme con Aristóteles. ¿Sabéis lo que...? Bueno, Aristóteles más o menos decía que la Tierra era redonda, sí, bueno, no lo tenía muy claro, decía algunas cosas. Lo que sí decía Anaxímenes fue que el Sol era una bola de hierro candente tan grande como el Peloponeso. ¿Sabéis cuál fue la corrección de Aristóteles? Esto está recogido. El Sol es, según los antiguos, el Sol es una bola de hierro candente tan grande como el Peloponeso o más. Está bien, eso fue la contribución de Aristóteles. Bueno, el caso es que Eratóstenes le daba, insisto, él sabía perfectamente, ya estaban trazados los meridianos y los cuadrantes, curiosamente, ya se sabía la inclinación de la órbita, o sea, la inclinación del radio de giro del eje de la Tierra con respecto a la eclíptica, el plano del Sol, en los 23,5 grados eso en promedio, que es lo que provoca la sucesión de estaciones. Y con los jefes de las caravanas, él les regalaba cada año pues, los mapas que él consideraba, y cuando volvían hacían una fiesta y le agasajaban y le llevaban algunos productos y demás en agradecimiento. En una de esas fiestas le contaron que en una ciudad que está por aquí, este es el Nilo, esto es Alejandría, y aquí está Asuán, que se llamaba aquí, la de la gran presa. Y entonces, se llamaba entonces Cirene. Y le contaban los jefes de la caravana que había un día al año allí que se hacía una fiesta tremenda, ¿no? Porque además, curiosamente, las fiestas eran muy divertidas, y era un día en que los obeliscos y las personas y todo eso, a mediodía no provocaban sombra y en los pozos se reflejaba totalmente el sol. Y era, obviamente, era el 21 de junio, más o menos el 21 de junio, ¿no? Entonces Eratóstenes, fijaros, a diferencia de Aristóteles, no puedo evitarlo. Eratóstenes, esto ya es ciencia de verdad. Eratóstenes
dice, yo el Sol no sé de qué es, si de hierro o de qué, no lo sé. Pensar en las cosas que decían ellos ayer, ¿no? Si yo no sé si es más grande que el Peloponeso o qué, no lo sé. Pero voy a hacer una hipótesis. Y la hipótesis de Eratóstenes era que el Sol estaba tan lejos que sus rayos llegaban paralelos a la Tierra. Eso es ciencia. Eso es partir de una hipótesis que tú la aprovecharás o no. Pero dice, lo que no conozco no lo sé, pero lo que intuyo lo convierto en hipótesis. Y en esa hipótesis hago un experimento y miro a ver qué pasa. Entonces él decía, dice, bueno, pues si ese día en Asuán o Cirene los pozos reflejan la luz del Sol directamente a una hora determinada, a mediodía, en Alejandría deberían de formar un ángulo cualquiera. ¿Por qué? Pues porque la Tierra es redonda. Y decía, y entonces ahora empiezan a hacer la primera hipótesis, que los rayos venían en paralelo, porque el Sol era muy grande y estaba muy lejos. La segunda, dice, hombre, si él sabía por los jefes de las caravanas que el Nilo va muy derechito para arriba. Dice, si estuvieran el Cirene y Alejandría en el mismo meridiano, con una regla de 3 calculo la circunferencia de la Tierra. Me falta un dato, la distancia entre Asuán y Alejandría. Y entonces le dijo, que para eso estaban los jefes, los amigos, dice, el año que viene me traéis la distancia de Cirene a Alejandría. Y bueno, como para eso estaban entonces los esclavos, los puso a unos jefes de caravana, los ponían a tender cuerdas, otros a contar ruedas de carro, tenían ruedas ya, otros a contar pasos, etcétera, ¿no? Y con 6 o 7 caravanas, al año siguiente el tipo hizo un promedio de la distancia. Y ahora viene lo bueno, ¿no? Fijaros la estimación que hizo Eratóstenes y el valor actual, ¿vale? Fijaros, el ángulo de los rayos solares, él utilizó 7,2 grados. En realidad era 7,08. La latitud de Asuán, 23,5. 23,5 es la inclinación del eje de la Tierra con respecto a la eclíptica. Él usó, bueno, 23,5 era la latitud, él tenía que haber utilizado 23,5 y 0 grados en cuanto a que estuvieran las dos en el mismo meridiano, y en realidad eran 2,2. La distancia de Asuán, esto era lo peor, esto era lo más difícil, lo de los esclavos, ¿no? Fueron 5.000 estadios y se ha descubierto recientemente que eso equivalía a 729, bueno, que eso equivale a 4.628 estadios. Y ahora, es increíble esto, mirad, lo que le salía a Eratóstenes, 39.375 kilómetros. Y el valor actual, de verdad, 39.942 en el meridiano y 40.000 de eso. ¿Sabéis qué pasó, no? Se compensaron los errores, porque estos errores, uno a favor, otro en contra, pero el tío la clavó, pero la clavó un poquito por casualidad, ¿no? Pero lo que os quería decir es que realmente es bello el experimento, ¿eh? Porque es auténticamente un experimento científico, en donde ponen a colaboradores, donde se hacen hipótesis serias, donde se comprueba, donde es fantástico en este sentido, ¿no? Galileo, bueno, yo por Galileo tengo debilidad, ¿no? Porque a vosotros seguro que han presentado a Galileo como vejete, yo también lo voy a presentar, ¿no? Pero tenéis que a mí la imagen que me gusta es esta, ¿no? Tenía 40 años entonces, era cuando estaba el tío en plena gloria, ¿no? Era tipo divertidísimo, amante de la fama, del dinero, de las mujeres recias, era un tipo divertidísimo. O sea, cuando presentan a Galileo como un triste, es que yo me parto de risa, porque el tío realmente era fantástico, ¿no? Y bueno, además le gustaba, disfrutaba y vivía muy bien. O sea que era hijo además de un famoso laudista, pero más que don Vincenzo Galileo, lo que era un teórico de la música. Era muy buen teórico, se lo quisieron llevar a varias cortes, o sea, eran muchos hermanos, o sea que vivía muy bien. Él tuvo una infancia bastante buena, pero también era un... Fijaros el título de la conferencia que dio con 21 años para que le dieran una plaza prácticamente de catedrático, ¿no? O sea, el tío estaba sobrado, ¿no? Iba sobrado. Fijaros, y sobre la forma, localización y dimensiones del infierno de Dante. O sea, entonces, claro, ya podéis imaginar que muy pronto y de muy jovencito
los eclesiásticos y demás empezaron a mirarlo a este chaval, hay que vigilarlo porque me parece a mí que va muy enardecido. Y bueno, no le dieron la plaza, no le dieron la plaza, ¿no? La gente se lo pasó muy bien, pero no. La de Pisa sí, y en Padova también. Pero en Padova ya cuando era profesor de matemáticas, el tío recupera a Arquímedes, hace un montón de citas de Arquímedes, el centro de gravedad, bueno, un montón. O sea, él quita de en medio a Aristóteles, el primero que menosprecia a Aristóteles y recupera a Arquímedes. Marina Gambas, la primera recia, después se separó de ella. Bah, es igual. El caso es que empieza a ganar dinero, lo que quiere es ganar dinero porque un sueldo de catedrático en aquella época, más o menos como esta, no daba para mucho. Y en el 64 empieza a utilizar el telescopio. Aquí empiezan sus problemas de verdad. Entre otras cosas porque además da cuenta de la supernova de 1604. Eso era peligroso, fijaros hasta qué punto. O sea, hablar, un montón de supernovas que ayer citaron, no sé si fue Luis o Rafael, la del Cangrejo, o todas esas supernovas, tanto en América como en muchas culturas, como en China, como eso, había testimonios de ellas, ¿no? En cambio no, aquí no. ¿Por qué? Pues porque Aristóteles había dicho que los cielos son inmutables y punto. ¿Se coge eso? No, eso era muy serio, ¿no? Y entonces las esferas eran perfectas, el Sol una esfera de hierro candente perfecta, todo perfecto y demás. Y claro, de pronto ve la supernova de 1604 y lo que estaba ocurriendo es que nadie se atrevía a dar cuenta de novas y supernovas porque eso eran fenómenos que aparecían y que eso no cuadraba con el pensamiento aristotélico. Tanto es así que la supernova de 1604, la Iglesia dijo que era un fenómeno sublunar y punto. O sea, es fuerte, ¿eh? Y algún otro jesuita dijo que era atmosférico, o sea que... Y de ahí no se salían, ¿no? Bueno, ahí empiezan los problemas, pero él tiene un montón de... Él gana mucho dinero, Aristóteles, digo, Galileo, con el sector para la puntería de los cañones, para la artillería. Esto es gracioso. ¿Sabéis por qué Aristóteles no contribuyó al magnetismo? Esto es gracioso. Con su amigo Sagredo, una de las cosas que inventó Galileo fue el trabajo en colaboración. Entonces, con su amigo Sagredo, se dieron cuenta de un peñasco de magnetita que tenían, de roca, le pusieron hierro y aquello aguantaba una piedra más o menos así, no sé cuántos kilos de hierro, ¿no? Entonces se casaba uno de los Medici y dijeron ellos, esto se lo regalamos, se lo vendemos para que se lo regalen a cualquier aristócrata de esto. Y lo engastaron en un armatoste muy bonito de madera labrada y demás, con cadenas muy bien, muy barroco todo. Aquello le soltaba ¡bum! Y era una atracción tremenda, ¿no? Y claro, para un matrimonio, la atracción, la fuerza... No lo consiguieron. No lo vendieron, lo rebajaron, usaron intermediarios a ver si vendían aquello. Conclusión de Galileo, esto del magnetismo no vale para nada. Y se olvidó del magnetismo, ¿no? Y es curioso. O sea que cuando penséis esto de la física aplicada, y cuando digan, no, los puros y demás, aquí el Luis Álvarez Camelo, un montón de gente que iba a ganar dinero con la ciencia, O sea que eso que hoy hay día, ese fenómeno de relación entre la ciencia y la empresa, viene de Galileo, No creáis que mucho antes. Bueno, el caso es que él, con el telescopio, lo que hizo fue, no lo inventó, esto era una cosa holandesa, el Lippershey y demás. Bueno, no voy a contar la historia del telescopio, que aquí además en Canarias lo sabéis de sobra. Pero lo que sí hizo Galileo es construir alguno muy bueno y apuntarlo y saber qué era lo que miraba. Y entonces, pues la verdad es que fue un año que como a él le encantaba esto de discutir, pues el hombre todo lo que descubría, venga a discutirlo con todo el mundo. Y claro, era muy buen orador, convencía a cualquiera, era un tío fantástico. Pero claro, veía cosas como esta. Decía, hombre, por ejemplo, las fases de Venus. Fijaros aquí, ¿no? Esto lo sabéis todos. Si el Sol estuviera en el centro, si la Tierra estuviera en el centro, Venus, y el Sol fuera, Venus no presentaba fases.
Ay, estoy diciendo, le voy a dar una caña ahora mismo a la Inquisición, que ya veréis, lo estáis viendo, lo estáis esperando. Entonces lo primero que ve es simplemente la fase de Venus, es que era una confirmación, una de las muchas confirmaciones del sistema heliocéntrico, ¿no? Entonces él no hace la hipótesis, él simplemente está viéndolo, lo está viendo con el telescopio, ¿no? Y hasta esto lo niegan, ¿no? En el Sidereus Nuncius ya dice estas cosas y ya se lo niegan. Fijaros que en el libro, por eso yo tengo cuidado, porque el diálogo de Galileo por el cual lo ataca la Inquisición es un libro de divulgación científica, ¿eh? O sea, toca madera, ¿eh? Porque yo en mis libros de divulgación científica ya podéis imaginar que le doy bastante caro. No, son todos heréticos, ¿no? Mis libros son herejías una detrás de otra. Entonces este fue la primera, porque un libro de divulgación está escrito en italiano, ¿eh? No en latín. Y sabéis cómo iba, ¿no? El diálogo, eran tres. Uno es un Salviati. Bueno, uno es un trasunto suyo, o sea, Galileo. El otro es su amigo Sagredor de la piedra de magnetita, muy bueno. Y el otro era, o sea, uno hacía de copernicano, el otro, que era Galileo. El otro era un escéptico inteligente que le ponía todas las preguntas, Salviati. Salviati se llamaba, que ese era Sagredo. Y el tercero, lamentablemente, era un aristotélico. Y se le llamó Simplicio. O sea, entonces Galileo tropezó, obviamente la Inquisición llevaba ya mucho tiempo detrás de él, ¿no? Y nada menos que Roberto Belarmino. Roberto Belarmino fue el presidente del tribunal que había condenado a Giordano Bruno. O sea que de bromas, nada. Además era jesuita, era la cabeza, digamos, de la intelectualidad eclesiástica, del Colegio Romano. Y este fue el que dijo que, bueno, que se podía publicar aquello, salvo que no se insistiera en que aquello era una verdad, sino una hipótesis, bla, 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 le dijo una coletilla. El problema estaba en que un amigo suyo, Maffeo Barberini, y este había sido realmente amigo de Galileo, ¿no? Llegó a ser papa, Urbano VIII, y desde que fue papa se ensoberbeció de una forma tremenda. Y el problema de verdad, que hoy día está perfectamente demostrado, es que Maffeo Barberini, el amigo de Galileo, se identificó con Simplicio. Y entonces dijo, te vas a enterar de lo que vale un peine. O sea, fue una venganza y lo persiguió. Afortunadamente Roberto Belarmino murió, y, en fin, y todos sabéis lo que fue el proceso de Galileo, un desastre. Y una de las cosas es que estamos en el 2003, todavía la Iglesia, en el 2003, este señor todavía mantenía que sí, que Galileo llevaba razón, pero el tribunal que lo condenó también. Porque no le había presentado, sí, porque no, esto está recogido en una comisión de físicos católicos y demás, y el tipo, entonces la Iglesia pidió perdón, pero con la boca muy pequeña, diciendo que Galileo no había demostrado nada. Y que por lo tanto el tribunal tenía en aquellos momentos cierto derecho. Bueno, un desastre, ¿no? Porque no voy a hacer más comentarios. Bueno, el caso es que el pobre terminó así ciego, recluido, se salvó de milagro de la hoguera, porque no delató a ninguno y de sus colaboradores, siempre dio la cara por sus colaboradores. Lo que pasa es que una cosa era eso y otra cosa era la hoguera, que le daba mucho miedo, como lo podía dar a cualquiera, ¿no? Y por eso dijo, se mueve, ¿no? O sea, que al final se retractó. Y las únicas... Ni siquiera María Celeste, su hija, la permitían que lo cuidara, ¿no? Tremendo, una crueldad muy grande. Bueno, venga, a ver qué es lo que hizo Galileo. Galileo, que era fantástico. La caída libre de los cuerpos. Aristóteles. Los cuerpos caen con una velocidad proporcional a su masa. Lógicamente. ¿Quién va a dudar eso? Hombre, por Dios, ¿cómo va a caer lo mismo un elefante que una hormiga, ¿no? O sea, a Aristóteles se le ocurría cualquier cosa, se le ocurrieron millones, pero lo que casi nunca se le ocurría era comprobarlo. Las mujeres tienen una pieza dental más que los hombres. Se casó 2 veces y ni se le ocurrió decirle a la mujer que se la contara, ¿no? O sea, era así, ¿no? O sea, oye, pues 20 siglos, ¿eh? 20 siglos. Bueno, si os contara yo, me propusieron escribir un libro sobre los dislates de Aristóteles, ¿no? Me quedé en un artículo nada más, ¿no? Porque hay para escribir un libro sobre la... Así que si se anima alguien, yo le doy porque lo empecé a recolectar, ¿no? Todas las barbaridades de Aristóteles. Una barbaridad. Bueno...
atender. Era jovencito, poco después del discurso aquel, el tío parece que repartió tabillas en entre los estudiantes diciendo: esta tarde yo, Galileo Galilei, hijo de Vincenzo, voy a demostrar que Aristóteles estaba equivocado. Todo el mundo organizó una botellona allí, organizó una botellona allí en la Torre de Pisa, aquello se puso así, claro, y un montón, un cachondeo, todos los estudiantes, todo esto allí, a ver, este loco. Y claro, lo que pasa es que también ya fueron eclesiásticos, o sea que a él desde el principio estaban ya diciendo: ¿cómo que Aristóteles, este tío? ¿Este quién es? Y lo que hizo simplemente Galileo fue, se puso abajo con bolsas de bolas, unas de madera y otras de plomo metálicas, y bueno, a ver, tocar, ahora las voy a tirar, y vosotros mirad. Los puse allí arriba, las tiró, y efectivamente no llegaban a la vez, pero de que era proporcional, o sea que lo de Aristóteles era totalmente falso, ¿no? Y bueno, pues así es como demostró, y fijaros qué experimento, claro, y efectivamente un elefante y una hormiga caen a la vez, si están en el vacío, claro. Esto lo habéis visto muchas veces, no me voy a entretener, esto no funciona aquí, pero ahí normalmente se cae, no funciona el coso. Bueno, este es un plano de Galileo. Fijaros, lo que hacía Galileo era, para, en vez de estar tirando bolitas y todo eso, pues hacerlo cuantitativamente. Esas son campanitas, ¿veis? Y están a una distancia que van como el cuadrado del tiempo, o sea, la fórmula típica, ¿no? Y entonces lo engrasaba perfectamente el plano inclinado, lanzaba las bolitas y todos sonaban a la vez, digo, clink, 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 separados por el mismo intervalo de tiempo, ¿no? Con lo cual Aristóteles estaba totalmente equivocado. Y no solo ya con campanitas, sino que fijaros que Galileo definió con una precisión tremenda. Sus unidades eran el tempo. El tempo es casi una centésima de segundo, ¿eh? ¿Sabéis cómo lo hacía? Que era muy divertido, a mí me quedó muy bien. Tiraba la bolita y como el padre era laudista, él también tocaba el laúd muy bien, y para medir el tiempo tocaba. Saltaba y el tío iba midiendo. Era fantástico, ¿no? También tenía, pero no era así como conseguía esta precisión. Esta precisión la conseguía con relojes de agua, con clepsidras, ¿no? Y demás. Y el punto eran unas reglas fantásticas, fijaros, ¿eh? Hasta una décima de milímetro, ¿eh? O sea, muy bueno el tipo. Todo lo bueno que he dicho de Galileo, olvidarlo ahora, porque este era malo de verdad. O sea, este era un pájaro increíble. A este no lo aguantaba ni su madre, pero vamos, literalmente, lo echó de casa. Nació escochumizado, todo el mundo pensaba que iba a durar unos días, porque aquel niño tan feo, tan chico y con la mortalidad infantil, no, es que había una mortalidad infantil tremenda, ¿no? Y aquello, este se muere ya, se murió a los 84, ¿no? Ahora era malo hasta para eso. Era un desastre, ¿no? Era un tipo retorcido. Vamos. Y el experimento, curiosamente, que salió elegido no fue otro que la descomposición de la luz por un prisma. Todas estas fotos y todo esto, estos dibujos de Galileo, sobre todo los retratos, son todos caricaturas. Él se las encargaba cuando ya era mayor, con cara de bueno para hacerse simpático, porque él sabía que era malo, y entonces todo esto es falso, ¿no? Era un tipo que tiene una historia que no os voy a contar, pero lo que pasa es que realmente fue genial. O sea, este es el que realmente crea la física moderna, ¿no? Pero era un tipo extraordinariamente controvertido, ¿no? Ayer le conté una historia, no os la voy a contar a vosotros, cuando fue director de la Casa de la Moneda, pero para que os hagáis una idea de lo malo que era, el tío tenía, cuando lo hicieron director de la SECA, este tenía derecho de ahorcamiento a los falsificadores. Pues no solo los ahorcaba, sino que le tiraba las piernas. O sea, un tío cruel y malo, era tremendo, ¿no? O sea, y además ponía a los otros delante, bueno, un tipo neurótico. Bueno. Y sobre todo, bueno, fue el primer presidente, cuando era el presidente de la Royal Society, embaucó a todo el mundo, se peleaba con todo, cogía y le mandaba notas a uno. Un tío malo, ¿eh? Y lo peor es que, además de el mejor científico, yo creo, de la historia, posiblemente, ¿no?, era alquimista y hereje, porque Newton dedicó bastante más tiempo a la alquimia
y a la teología que a la física. Es curioso, pero eso ahora mismo se están descubriendo una cantidad de manuscritos esotéricos de esto de alquimia, que eso demostraba que el tipo se dedicaba mucho más tiempo y se retiró a la Casa de la Moneda con 52 años. O sea que la vida científica de Galileo, de Newton, fue muy poco, vamos, poco, 30 y tanto, 30 años, un poco más. Y después él mismo se separó. Bueno, y además era un hereje porque no creía en el misterio de la Santísima Trinidad y estaba el tío viviendo en el Trinity College, o sea que si lo pillaban era tremendo, ¿no? Bueno, realmente sus principios, pues eso no lo voy a decir, ¿no? Realmente con todas las bromas que ha hecho con Newton, realmente es el que define, yo creo, que la cultura de Occidente moderna, ¿eh? O sea que toda la ciencia, toda la tecnología actual y demás, creo que está basado en un enorme, o sea, supone un enorme pilar lo que era Newton. ¿A que habéis escuchado eso de que he llegado y he visto tan lejos porque he subido a hombros de gigantes? ¿Sabéis que eso era otra maldad? Es mentira, eso parecía que de buena gente, ¿no? Que va. Eso era que Hooks, el experimentador de la Royal Society, era un poco, estaba cojo y un poco contrahecho, un poquito. Era un poquito así raro, ¿no? Y entonces lo que digo es, yo me voy a comparar con ese, yo me subo a hombros de gigante, no de ese. O sea, era malo hasta para eso, ¿no? Porque decían que le había plagiado un experimento que además era verdad. O sea, un desastre. Bueno, el caso es que, fijaros la genialidad de Newton. O sea, cuando los colegas físicos de Newton lo que eligieron fue la descomposición de la luz por el prisma, yo me sorprendí, ¿no? Porque digo, y la verdad es que fijaros qué curioso. El prisma se regalaba, ¿eh? Igual que el telescopio se usaba en las ferias de Holanda como entretenimiento para los niños, para ver cosas lejos por unas monedas en los kioscos de feria, el prisma se regalaba entre las clases altas, era muy bonito, porque eso, o sea que todo eso se sabía. Pero fijaros lo que hizo Newton con el prisma, ¿no? Ahí donde está la genialidad de un instrumento que parecía normal. ¿Se daba cuenta? Estos son un hilo. El dibujo lo he hecho yo, o sea que está muy mal. Bueno, un hilo azul y un hilo rojo. Entonces lo veía a través del prisma que se desplazaban. Y eso le causó bastante curiosidad. Esto, que el prisma descomponía la luz, eso lo sabía todo el mundo, ¿no? Nada más que lo tenían que poner y se sabía todo. En realidad, lo que hizo Newton fue utilizar... Todo esto son mentiras, ¿eh? Todo esto son cosas porque hacen falta 7 metros. En ninguna de estas imágenes, esto es muy poco, son 2 metros y hace falta como unos 7 metros. Hace falta una oscuridad, hace falta unas condiciones distintas. Este sí que lo he puesto, este es muy divertido. ¿Sabéis quién hizo este? Voltaire. Aquí donde vive el amigo. Él vive en el pueblo de Voltaire. En Ferney Voltaire, pues Voltaire hizo este dibujo. Tampoco corresponde a la realidad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Galileo? Newton, lo que hizo, el experimento de verdad fue utilizar 2 prismas. No 1, sino 2. ¿Por qué? Pues porque la duda estaba en si esa descomposición de la luz era que la luz venía compuesta o era un efecto de lo que hacía el prisma. Entonces el tipo, como es genial, ¿no? Porque dice, nada, entonces es muy fácil. Si queremos dilucidar esto, lo que hay que usar es 2 prismas. Este es el dibujo original, pero os voy a poner este, ¿no? Tiene un prisma aquí, selecciona uno de los colores, este, y le pone otro prisma. Y mira a ver qué sale. O sea, aquí lo tenéis un poco más claro, ¿no? Dice la luz. Elige uno de los colores de los que salen en el primer prisma y en el segundo sigue el mismo color. Conclusión, este color venía de allí, no lo ha generado el prisma. ¿Está claro? Y es la forma fundamental de demostrar que la luz es una superposición de distintos colores, ¿no? Y este es el experimento que mucha gente no sabe que fueron 2 prismas, no 1. En fin, lo que después lo recompone la luz, todo esto ya lo sabéis, ¿no? Explica con eso un montón de cosas. La refracción, el arco iris y sobre todo inventa y construye, además, porque Newton, a pesar de todo, era un magnífico, no es que hiciera experimentos, pero construía las cosas muy bien. Por ejemplo, este telescopio era el mejor de su época y el más grande, ¿no? De su época. Venga, seguimos. Madre mía, Cavendish. De Cavendish, ¿qué sabéis? Las mujeres, nada, ¿no? Este
Este lo que hizo fue medir la constante. Newton no midió, esta práctica seguro que la habéis hecho, ¿no?, en el laboratorio, medir la constante de gravitación universal. Vamos a ver, vosotros estáis aquí, Newton ni tenían una ligera idea de cuánto valía G, pero no lo sabían, ¿eh? Y esto quedaba por determinar en la fórmula de Newton. Lo que hizo Cavendish fue averiguar cuánto valía G. Dicen de Cavendish que era el Biot, sabéis que os suena, ¿no? Fue el más rico de todos los sabios y el más sabio de todos los ricos. Esto es un poquillo de envidia, da igual, pero desde luego lo de rico era verdad, porque había acumulado una cantidad de fortuna heredadas desde la época de los normandos. O sea, llegó a tener, por lo visto, Cavendish, renormalizando todo lo que haya que renormalizar, posiblemente haya sido el hombre más rico de la historia, incluido Bill Gates y todo esto, ¿no? O sea, tiene una cantidad de dinero increíble. Lo que pasa es que él no sabía lo que era eso. O sea, del dinero, hubo un director de banco que le costó unos 3 años que lo recibiera. Y cuando lo recibió, el director del banco lo que le propuso era que moviera un poco el dinero que podía. Respuesta de Cavendish: si me molestas otra vez con esa tontería, quito todo tu dinero del banco, todo el dinero del banco, de afuera, y lo echó, ¿no? Era un tío que no sabía nada de dinero. Esta es la única imagen, si os metéis por internet y demás, esta es la única imagen que existe de Cavendish. Este vestuario estaba pasado de moda como unos 100 años. O sea, que es como si aquí nos vistiéramos, ¿no?, de la carterana o algo así, una cosa tremenda, ¿no? O con levitas. Esto ya estaba pasado de moda, es la única imagen que existe de él. ¿Y qué decía yo de las mujeres? Pues posiblemente era el misógino, no sé qué le podría ocurrir a este hombre, que fue el misógino más grande de la historia. O sea, de todas las criadas y todo eso que tenía en su mansión, tenía la orden dada de que, eso de que no podía ver a las mujeres, que no se dejaran ver. A la que viera, quedaba automáticamente expulsada, o sea, la echaba. Es una cosa tremenda. El ama de llaves, entonces no había amo de llaves, había mayordomo y eso, pero la ama de llaves tenía que ser una mujer, tenía que comunicarse con él con notas. O sea, una cosa tremenda, ¿eh? ¿Qué le pasaría a ese hombre cuando era chico? No sé. El caso es que odiaba a las mujeres, no las podía ver. Bueno, pues esto para que veáis el alcance del experimento de Cavendish, que hizo muchas cosas, ¿no?, de química y de la presión, en fin, mucha historia, pero fijaros, para que tengáis una idea de lo que estamos hablando, no sé si habéis hecho esto alguna vez, la consideración de que si, en esta fórmula de gravitación universal, si las masas fueran de 1 kilo, por ejemplo, 2 bolas de petanca, ¿no?, y estuvieran en el espacio, separadas por 1 metro, pues la fuerza sería así. ¿Y cuánto vale esto? Pues esto equivale a un peso en la Tierra de una bacteria. O sea, se trataba, hacer este experimento era como pesar una bacteria. O sea, era complicado, ¿eh?, el desafío. Y sin embargo esto lo hizo Cavendish. Bueno, esto lo habéis hecho en el laboratorio, ¿no? Sabéis, con la balanza de torsión, aquí no lo voy a explicar. Con un aparatito de esto se puede hacer, pero Cavendish lo hizo en su sótano con unas bolas tremendas, evitando que hubiera en las paredes, que las paredes fueran iguales, evitando que hubiera ningún tipo de objeto alrededor, etc. Y consiguió un valor de la constante de gravitación universal, me parece que con 2 cifras decimales exactas, ¿eh? Eso, o sea que pesó la bacteria con una cifra decimal, ¿no? Es fantástico, ¿no? Young, bueno, este era gracioso, este era médico, este era un pediatra, pero el pediatra, que además era muy aficionado a las lenguas, incluso muertas y demás, pero hablaba fatal y graznaba, con lo cual asustaba a los niños y tenía muy pocos clientes, ¿no?, tenía muy pocos pacientes, con lo cual, como era rico por familia, aquí veis que todo el hilo conductor de todos los personajes que estoy presentando, incluido Newton, que era el regular, todos fueron ricos, ¿eh? O sea, esto es curioso, pero la ciencia está hecha a base de individualidades y ricos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hizo? Como se aburría tanto, porque no iba, ninguna madre llevaba al niño al pediatra este porque lo asustaba, ¿no?, de cómo hablaba y demás, pues lo que hizo fue la interferencia de la luz. Entonces este daba charlas en la Royal Society de vez en cuando, daba muchas.
Y cuando este se ponía a hablar con ese acento y demás, la sala se desalojaba y los que quedaban dormían, ¿no? Y aquello no. Entonces él estaba muy interesado, que Newton, que había demostrado con el prisma, él sabía que aquello tenía un carácter ondulatorio, la luz. Pero Newton se murió el tipo diciendo que no, que la luz de alguna forma tenía que ser una lluvia de partículas. Lo que pasa es que no sabía lo que eran esas partículas, pero él lo sostuvo el carácter corpuscular de la luz siempre, a pesar de sus experimentos de... Entonces lo que hizo fue tratar de ver las dos ondas cuando interfieren solo pueden hacer tres cosas, o se refuerzan, o se anulan, o cualquier cosa intermedia. Y entonces, pues, aquí tenéis, esta es la difracción, esto se lo enseñé a gente, ¿sabéis qué es esto? Esto es las playas, tú lo habrás visto, las playas de Tel Aviv. Estos son unas construcciones de hormigón para evitar desembarcos de tropas y demás, ¿no? En lanchas de desembarco. Y incluso aquí se ve la interferencia, cada vez que hay ondas, pues se ven modelos de interferencia. Esto es una playa, la gente aquí, ¿no? Y se ve cómo se refuerza. O sea que el carácter ondulatorio de la luz, como habría que investigarlo, es por un fenómeno de interferencia, porque la interferencia en agua, esto que tenéis aquí, la interferencia es algo que es absolutamente inherente a las ondas. Entonces lo que hizo Young, el experimento de la doble rendija y demás, era buscar este tipo de patrón, un patrón de interferencia, ¿no? Fijaros cómo lo hizo, si lo intentáis no os sale, pero él lo hizo así, en una sesión, en el experimento 34 de la reunión de la Royal Society, había 3 o 4 asistentes, todos dormidos, y lo que hizo fue esto, fijaros. Él sabía cosas de Huygens, ¿os acordáis de Huygens? De que todo el frente de onda. Entonces ponía una cartulina y una pantalla, esta luz era muy intensa, en realidad era un arco eléctrico, no me acuerdo qué era. Y el tío veía aquí, ¿cómo era? No sé si aceite, no me acuerdo. Pero veía que con esto salían una serie de franjas. Después con otra cartulina y muchísimo cuidado, la ponía arriba y las franjas desaparecían y quedaba solamente la sombra. Entonces decía, lo que ocurre es que a modo de Huygens, el borde superior se presenta como un frente de ondas, el borde inferior como otro, esos dos frentes de ondas interfieren, dan este patrón, y cuando quito uno de ellos con la sombra esta, solo me queda uno y por lo tanto no hay interferencia y se queda la luz. Conclusión, esto es un patrón de interferencia y la luz tiene carácter ondulatorio. Ni caso, nadie, nada. Lo que pasa es que el secretario de la Royal Society tomaba notas y después él mandaba eso y poco a poco las notas que se publicaban en la Royal Society sí que lo leían muchos científicos y aquello sí que no pasó desapercibido ni mucho menos. Curiosamente Young, como nadie le hizo caso, pues a lo que se dedicó a lo que le gustaba, que era la filología antigua y demás, y fue uno de los primeros que, ¿sabéis lo que es la piedra Rosetta, no? Pues fue uno de los primeros que empezaron a traducir la piedra Rosetta. Siguiente, Foucault. Este es uno ya del estilo de Luis, es de los primeros científicos que por investigar le dieron un salario. O sea, porque catedráticos estaban muchos, Galileo, hasta Aristóteles y Platón eran catedráticos, o sea, por investigar, y eso tenían un salario, y dar clases. No, León Foucault no daba clases, se dedicaba exclusivamente a investigar. La Royal Society tenía, el primer investigador asalariado fue Hooke, no Newton, y Foucault, pues, llegó a tener 14 colegas. La Academia Francesa tuvo 14 investigadores pagados. Estos son los primeros, curiosamente, Hooke y estos, los primeros que recibieron un sueldo por investigar. Todos los demás eran ricos, ¿no? Foucault era un hombre atormentado, tenéis que poner ya en la época de Napoleón III, ¿no? Todas las revueltas, en Francia pues toda la semana, o barricadas, o un follón allí tremendo, o a las barricadas, o a matarse a tiros, o los duelos, en fin, era una época muy agitada. Y estaba León Foucault, que era un hombre pequeñito, un poquito bizco, yo no lo veía tan feo, pero tenía una cantidad de frustraciones tremendas porque con las mujeres no tenía éxito ninguno, y él estaba deseando, pero el caso es que, como todo el mundo, ¿no? El caso es que él, creo que un joven ayer presentó los daguerrotipos, pues
Foucault fue de los daguerrotipos lo hizo Daguerre, pero Foucault trabajó tanto en esto que los daguerrotipos tenían que estar una exposición de casi una hora. Sí, una de estos. Y Foucault, con toda la química y todo eso, consiguió que la exposición fuera de minutos. Con 3, no me acuerdo, pero esto con 3 o 4 minutos el tío conseguía, claro, la niña se tenía que quedar quieta durante 3 o 4 minutos, ¿no? Lo cual no era trivial. Pero bueno, el caso es que él se dedicaba a hacer daguerrotipos, fue el primero que hizo un intento de medir la velocidad de la luz, y los giróscopos que incluso todavía se utilizan en los aviones, en los barcos, en el Costa no fue eso lo que falló, el Costa Concordia, ¿no? Eso no fue lo que falló, pero los buques estos llevan su giróscopo, los satélites artificiales y todo, ¿no? Él lo inventó Foucault. Iluminó la ópera de París con arcos eléctricos, ¿no? Una cosa brillantísima. Y también construyó el telescopio de Marsella, ya que estamos en Canarias. Este telescopio, que lo construyó Foucault también, era el más grande del mundo en su momento. O sea que la astronomía realmente ha avanzado porque siempre se han ido haciendo los telescopios más grandes del mundo. Lo mismo que en física de partículas se ha ido avanzando porque los aceleradores han sido cada vez más grandes. Y eso lamentablemente, porque suele ir acompañado con el precio, pues lamentablemente eso, así es como se ha avanzado en la Tierra. Bueno, este era un tipo fantástico y lo que hizo y lo que le dio fama. ¿Por qué era interesante el péndulo de Foucault? Mira, una cosa que no sabéis, casi seguro. ¿Sabéis qué fue lo que inspiró Galileo? Una de las cosas que todavía dicen que no demostró que la Tierra giraba era porque tenía que estar con referencias a las estrellas, porque lo de las mareas, la verdad es que Galileo no lo hizo bien y por lo tanto no había ninguna prueba directa de que la Tierra estuviera girando. Entonces Foucault, esto para los estudiantes de física es bueno saber. Fijaros cómo se inspiró Foucault. Foucault se inspiró en la segunda ley de Newton. La primera ley de Newton, la que dice que si sobre un cuerpo no actúan fuerza alguna, permanece en su estado de movimiento, ¿no es verdad? Esto lo sabéis todo. Pues ¿sabéis lo que hizo? Imaginaros un torno, un trompo en casa, bien colocado, bien fijo, y le puso al trompo, en el cabezal del trompo, una varilla flexible, metálica. Entonces, si se hace andar, pues gira la varilla, ¿no? Entonces lo que hacía era que le daba, ¡pling!, soltaba y empezaba a vibrar la varilla así. Y después lo conectaba, empezaba a girar. ¿Qué hace la varilla? Sigue vibrando en este sentido, a pesar de que gire. ¿Por qué? Pues porque no está sometido a ninguna fuerza distinta de dirección contraria. Entonces, eso fue lo que le inspiró a Foucault a hacer el péndulo. Es decir, bueno, si es que si tengo un péndulo, realmente no tengo fuerzas que actúen sobre él, la Tierra va a girar y se va... O sea, si gira el péndulo, como no hay ninguna fuerza, lo que gira es la Tierra. ¿Habéis visto? Era tremendamente astuto. Entonces se hizo los péndulos. El péndulo no es trivial, Por ejemplo, para evitar ningún tipo de componente, no soltaba el péndulo con las manos, sino que tenía un artilugio, o sea, tenía un cordaje y con una cuerda le ponía una vela. Y cuando se quemaba, caía y salía, ¿no?, a oscilar. Porque con el temblor de las manos, el calor de todo eso, al cabo del rato entraba en régimen caótico, ¿no? Y no valía. Entonces, es un experimento muy curioso, ¿no? Y aquella fue la primera demostración de que la Iglesia estaba equivocada y que Galileo tenía razón. Pero esta fue la primera demostración un par de siglos después, ¿no? En fin, el fundamento del péndulo, pues ya lo sabéis. Si se colocara el péndulo en el Polo Norte, pues es un experimento curioso, La Tierra gira a 7-10 milésimas de revoluciones por minuto. O sea que va muy lento, ¿no? Pensad también en lo de la bacteria, que estas cosas son así, ¿no? Entonces es difícil construir el péndulo, más de lo que uno se cree. Y bueno, pues la Guayana, obviamente está cerca del Ecuador, pues tardaba 278 horas, en París 31 horas, en Sydney 43 horas, en fin, era curioso que demostraba totalmente el giro de la Tierra. Millikan era un magnífico profesor, pero no investigaba para nada, ¿no? Y llegó con los 40 años y se decía que se iba a quedar como profesor, pero sin poder avanzar, ¿no?
Entonces le dijeron que es que, cómo iban, mucho menos en Estados Unidos, ¿no? Robert Millikan, cómo diablos iba a prosperar en la universidad si no tenía publicaciones, ¿no? Pues de las primeras publicaciones que hizo le dieron el premio Nobel, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver. Estamos en una época, 1868, donde otras atracciones de feria, como el telescopio y demás, ¿no? Eran estas. Eran los tubos de rayos catódicos y demás que se iluminaban dependiendo del gas que tuvieran, les daban formas extrañas y salían de un color o de otro, era una cosa muy curiosa. Pero no se sabía muy bien de qué estaban compuestos los rayos catódicos. Había algunos experimentos como este, ¿no? En que sí se creían que eran cargas eléctricas, es decir, que... Pero todavía se hablaba de iones en lugar de cargas eléctricas, era una situación muy confusa. Entonces a Millikan lo que se le ocurrió era medir la carga mínima que habría en la naturaleza. Esa sí que fue una intuición bastante buena. Y este experimento lo conocéis todos, es muy bueno, ¿eh? ¿Lo conocéis, el experimento de Millikan? ¿Sí? Voy a decir algo, ya veréis cómo algo os descubro. Bueno, lo que hacía esencialmente, si lo sabéis, era una placa positiva, otra negativa. Quería hacer, bueno, entonces, una cargada positivamente y ponía una fuente radiactiva que está aquí. En esa época ya se sabía que la radiación era ionizante, incluso usaban la palabra ionizante en el sentido de que les daba carga eléctrica a los cuerpos, a las moléculas. Un microscopio, todo a oscura, una cámara así, hacía un cierto vacío. Empezó lanzando gotitas de agua y no salía nada. Y usó muchas cosas. Al final le pareció... Y usaba artilugios distintos aquí. Al final lo que hizo fue el atomizador del perfume de su mujer. Era lo que encontraba, que hacía gotitas más pequeñas. Y le daba ahí, pero lleno de aceite, un aceite de lima que tenía. En fin, que esto, detrás de esto hubo muchísimas probatinas. Después de probar muchas cosas, pues este era el secreto. El secreto era esto, que era un solenoide que variaba la diferencia de potencial entre esta placa y esta. De tal manera, pero fijaros que lo hacía tan precisamente que estas eran espiras de cobre muy finito y el cursor que usaba para ir variando esto era una cuchilla de afeitar. O sea, que iba realmente variando de una espira en espira en espira en espira, y entonces iba observando, ¿no? Y él lo que trataba de observar, bueno, y la luz lo que hacía era iluminar las gotitas. Entonces, si lo habéis hecho algunos, es difícil, ¿eh? Pero se observa y lo que ve es como una lluvia de estrellas, pero que de vez en cuando una se quedaba inmóvil. Y al quedarse inmóvil lo que estaba, obviamente, era esto, equilibrándose la fuerza de repulsión de la negativa con la atractiva y con la masa, ¿eh? De aquí iba deduciendo la carga, era muy fácil. Entonces iba haciendo una gráfica y gotita, 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 y al final lo extrapolaba y decía, pues la mínima es tanto, la carga del electrón. La carga del electrón es una de las no demasiadas constantes de la naturaleza. Entonces realmente el experimento fue fundamental. Curiosamente, Millikan fue de los primeros, yo no sé tú, pero yo recibo cada... Tú no, porque eres puro, pero yo, como soy catedrático, recibo cada mes alguien que me manda algo que dice que Einstein estaba equivocado. No te mandan cosas de esas. A mí montones. Bueno, entonces, lo mejor es no discutir, porque una vez casi me pegan, ¿eh? Porque, sí, no, esto es lo mejor, yo te aconsejo, ¿eh? No, tú, a todo que sí. Suelen ser o ingenieros o físicos, digo, médicos. O pirados totales, ¿no? Pero el primero que intentó por todos los medios demostrar que Einstein se había equivocado fue Millikan. Y el tío lo que hacía era que el experimento del efecto fotoeléctrico, que era el que demostraba a su vez que esto tenía un carácter corpuscular, otra vez a Newton, otra vez en contra de Young, todo eso, pues este se creía a Young y no a Newton y decía que esto era una barbaridad. Entonces lo que hizo fue, precisamente por la oposición de Millikan, es por lo que el efecto fotoeléctrico estuvo 10 años ignorado. Nadie le hacía caso porque nadie se lo creía. Entonces Millikan, curiosamente, empezó a hacer experimentos para demostrar que aquello era una barbaridad y era tan buen experimentador que lo que hizo fue confirmar
de una manera absoluta y categórica el efecto fotoeléctrico, ¿no? Entonces él mismo dice que pasé 10 años, él mismo él lo confesó, al final se hizo gracioso con Einstein y se disculpó y demás. Dice que he gastado 10 años de mi vida tratando de demostrar la teoría. Al final le dieron el premio Nobel a los dos por el experimento, el efecto fotoeléctrico, ¿no? Rutherford es mi santo patrón, porque como yo me dedico a la física nuclear, fue el que descubrió el núcleo atómico. ¿Estáis cansados? Sigo. ¿Dónde está la organizadora? Sigo. Ya me quedan dos nada más. Rutherford es muy divertido porque este era un magnífico jugador de béisbol. Perdón, de béisbol, de rugby. De rugby. Era de Nueva Zelanda. O sea que eso era insospechado, ¿no? Entonces el rey... la Commonwealth, ¿no? Antes de la Commonwealth, cuando todavía era bajo el Imperio Británico, la reina pues daba una beca a las colonias, a la del Imperio, 2 becas, y a Nueva Zelanda le tocaba 2 becas, y a este no se la dieron, le dieron a otro, pero al final consiguió una beca para irse a Estados Unidos, y la verdad es que fue un magnífico experimentador. Pero yo os quiero llamar una cosa la atención a los jóvenes físicos. Fijaros, estamos en una época de rayos X, ¿vale? Esto es una lección que voy a dar ahora de lo que supone la ciencia. Esto era simplemente un anuncio de cigarrillos. Eran muy populares las radiografías. Fijaros en esta foto. Esto es una radiografía con rayos X y es una mano con un anillo que sostiene una moneda, ¿vale? ¿Sabéis qué es esto? Lo mismo, pero en lugar de con rayos X, con una fuente radioactiva. Conclusión a la que hubiera llegado Galileo. Nos olvidamos de la radioactividad porque esto no sirve para nada. Obviamente no podéis comparar esta imagen con esta, ¿no? ¿Está claro? Y más en un momento en que la medicina estaba empezando a hacer uso de la radiografía, la guerra mundial, etc., ¿no? Primero otras guerras antes, pero estaba claro, ¿no?, que la conclusión podía ser esto de la radioactividad no vale para nada. Pero Rutherford lo que hizo fue lo siguiente. Entonces, ¿valdrá o no valdrá? Pero esto no sabemos qué es. Hay que averiguarlo. O sea, que no se trata de moverse, es como el magnetismo, ¿no? Usted, le venderemos la piedra al Cosimo de Medici, o no se la venderemos. Pero esto del magnetismo es un fenómeno que hay que estudiar. Y fijaros, cuando se hace ciencia básica, que yo creo que es una de las lecciones que debisteis de sacar de lo que dijeron ayer Luis y Rafael, es que los científicos debemos de relacionarlo con la empresa, debemos de buscar aplicaciones, debemos ser todos rentables que podamos a la sociedad, pero el motor más rentable económica, social y humanamente que hay es el de la investigación básica. No se puede desechar lo otro, no se puede menospreciar. El científico que menosprecie las aplicaciones en la industria de eso no es un científico de casta. Pero si los políticos y la sociedad en general no se da cuenta de la importancia fundamental que tiene la ciencia básica, entonces se está equivocando por lo menos igual que los que desprecian las aplicaciones. Bueno, Rutherford lo que dice, bueno, esto no lo entendemos, esto hay que averiguarlo, y entonces con estas averiguaciones, mirad, un invento de Rutherford es esto que hay por aquí. ¿Dónde está? Un detector de humo, ¿sabéis? Este detector de humo lo inventó Rutherford. ¿Sabéis cómo lo hizo, no? Hoy imposible que se hubiera descubierto esto. ¿Por qué? Pues porque estaba haciendo una cosa en el laboratorio que hoy día está prohibido. Fumaba. Estaba fumando. Y entonces estaba estudiando la radioactividad, cómo alteraba la radioactividad las propiedades de los gases. Y bueno, descansó y se encendió un cigarrito y se le ocurrió echarle humo al artefacto que tenía. Y entonces la corriente eléctrica simplemente varió. O sea que el humo, ya está, un detector de humo. Estos tienen toda una fuente radioactiva. Todos estos que hay por aquí tienen un poquito de fuente radioactiva. Está eso y cuando llega humo de un incendio, de lo que sea, o de ahora como los que persiguen son a los fumadores, pues detectan los fumadores. Bueno, lo que hizo es estudiar la radioactividad
Y con las partículas alfa lo que hizo Rutherford es, en un marco en el que el modelo atómico era tremendamente primitivo, que era el modelo de Thomson, lo tenéis que imaginar pues como una esponja, una esponjita en donde los intersticios estaba lleno de partículas negativas y la esponja era positiva, algo así se imaginaban, era muy primitivo. Pero él lo que dijo era, si esto es así, si le mando partículas alfa, que eran las más poderosas de las que salían de la fuente radiactiva, pues su desviación tenía que ser mínima. Entonces, efectivamente, ese fue el experimento con Geiger, y mandó partículas, y efectivamente, prácticamente todas, lo hizo con oro. ¿A qué no sabéis por qué usaba oro? Porque tenían que ser láminas muy finas. ¿Y quiénes eran los que hacían metales más finos? Los orfebres. Y entonces, para hacer los orfebres, iba a los maestros de orfebrería y decía, una laminita de esta. Y además no costaba tan caro, ¿no? Los panelitos de oro eran el metal pesado, al distinto del berilio que nos decía ayer Luis. A ellos les interesaba un metal pesado, podían contar los átomos que tenía si eran muy finas, y los mejores artesanos que hacían láminas metálicas muy finas eran los orfebres y por eso eran de oro. También lo usaba de platino y demás. Bueno, entonces lo que ocurrió es que 2 o 3 de cada no sé cuántos millones de partículas alfa no hacían eso, sino que rebotaban. Entonces él mismo, aunque dicen que no lo demostró él, pero sí, lo que hacemos en clase cuando os demuestre vuestro profesor la dispersión de Rutherford, ¿no? Con conservación de la energía y de la... Eso lo hizo él, que dicen que lo hizo un discípulo, no, lo hizo él. Y entonces lo que demostró haciendo eso era que realmente la masa estaba concentrada del átomo en el núcleo atómico y que el modelo este no era así, no podía ser, sino que esos rebotes los tenía que provocar una enorme concentración de masa. Él mismo ya previó que si los protones son todos positivos y están en esa minúscula, estamos hablando de que si fuera una manzana, el átomo sería una ciudad, ¿no? O algo así. 5 órdenes de magnitud, 4 o 5 órdenes de magnitud. Decía, bueno, si esto es así, él ya mismo intuyó que si todos los protones estaban establemente en el núcleo, tenía que haber una fuerza mucho más poderosa que la repulsión coulombiana. Y por lo tanto, intuyó lo que era la fuerza nuclear, hizo las primeras reacciones nucleares y realmente sabía que esto iba a ocurrir. Bueno, ya llegamos al último. Y esto es lo más divertido de la encuesta que hicieron estos de Stony Brook. ¿Sabéis por qué? Porque este fue el que salió en primer lugar. El que tuvo más votos fue el experimento de la doble rendija. Curiosamente, es un experimento imaginario. Nunca se hizo. Después digo cuándo se hizo, ¿no? Pero un experimento imaginario es el experimento que los físicos consideraron el más bello de la historia de la física. Un experimento, mirad qué curioso. Esto lo han explicado tantas veces. Yo voy a intentarlo otra vez. Algo nuevo sacaréis, ¿no? Digo yo, no sé. Esta figura la saqué del País. Ah, mira, aquí lo tiene, del periódico del País. Esta fue la figura que sacó y la tenéis ahí. Bueno, no me voy a entretener mucho, pero lo que hace es una doble rendija que si lanza opúsculos, pues obviamente si se cierra una o se cierra la otra, yo no he hecho nada, y esta la otra. Y si se abren las dos, daría esto. Esto es un patrón de interferencia. Esto demostraría, esta es la imagen del País, ¿no? Voy a explicar un poquito, a ver si sacamos algo nuevo. Esta es la página, ¿eh? ¿Habéis visto que de aquí he sacado la foto? O sea, esta es la página del País, del experimento más bello de la física, el de la doble rendija. Bueno, pues se trata de esto, de ver si hay un patrón de interferencia con partículas, con lo cual tuviera un carácter corpuscular. Vamos allá. Bueno, esta es la idea, ¿no? Encontrar un patrón de interferencia. Ya la mili no se hace, pero yo la hice. Las figuras que vienen ahora las he hecho yo, son muy malas, ¿eh? Pero yo que hice la mili, y como era físico, pues fui artillero, ¿no? Y los artilleros, pues, de vez en cuando pues, fui al alférez y fijaron la barbaridad que era la mili, que cuando se caducaban la munición,
llamaban al alférez y decían, llévate una sección, o 20 soldados, o 30 soldados, a quemar esto. Iba al campo de tiro y bueno, aparte de las cajas de munición, los fusiles, pues se llevaban cajas de vino. Con lo cual, imaginaros que yo allí un montón de soldados con fusiles a quemar cada caja de munición eran 3.950 balas. No sé por qué no llegaban a las 4.000, pero bueno, el caso es que no cabrían. Entonces, imaginaros, con 4 cajas eran 12.000 balas. O sea, ahí se formaba, claro, las primeras pues, le hacen caso al alférez, ¿no? Cuerpo a tierra, cuando ya la caja de la botella de vino iban bajando, pues allí aquello se formaba un lío. Yo no sé cómo no moría más gente, ¿no? Vamos, a mí una vez me hizo uno, mi alférez, esto no dispara. Digo, o sea, se la habían casquillado así, pues vamos, digo, de verdad, no estoy exagerando, yo no sé cómo sobrevivíamos tanto. Bueno, imaginar un ejercicio de tiro, son mis dibujos, ya digo, imaginar que eso, que son balas, ¿no? Y por lo tanto, en el blanco, que son grandes sabanas, pues tenéis una chapa grande que intercepte los disparos y unas rendijas que sean un poquito mayores que el tamaño de la bala, ¿no? Pues imaginar que, bueno, venga, vamos a abrir una de las rendijas. Y ahora un cargador de SESME, ya no sé los de ahora, pero eran 20 balas, ¿no? Pues esto sería el resultado de una abierta, ¿no es verdad? La abierta, la rendija de la derecha. Ese sería el resultado de hacer el siguiente cargador con las rendijas izquierdas abiertas, ¿no? Si se abren las dos y sale esto, ¿qué pasa? Que eso obviamente es un modelo de interferencia, ¿no? O sea, no tendríamos más remedio que asignarle a las balas un comportamiento ondulatorio. Esta es la idea básica del experimento, que está muy correlacionado con otro que entendéis, el gato de Schrödinger, ¿no es verdad? Pero os voy a decir algo curioso de... A ver, las mujeres, ¿lo encontráis a este tipo especialmente atractivo? No. Yo no entiendo mucho, pero bueno. Este era un amante en serie. O sea, este volvía loco, locas. Era un tipo increíblemente... es un amante en serie, ¿no? Y, bueno, hasta tal punto que... A mí me caía muy bien, no por esto solo, sino porque, por ejemplo, me caía bien porque este era un gran humanista, sabía un montón de idiomas. Este daba las charlas, cuando estaba en España daba las charlas en español, cuando estaba en Francia las daba en francés, era fantástico, no sabía idiomas, sabía filología clásica, griego, latín, era magnífico, sabía música, un tipo muy inteligente y sobre todo no era judío. ¿Y qué pasó cuando llegó Hitler al poder? Que se fue de Alemania. ¿Por qué? Porque lo consideraba un hortera. Esto es una ordinaria, yo me voy de aquí. Se fue y en Irlanda le pusieron un instituto, el presidente de Monte Varela, que causó gran escándalo, porque daba sus charlas y aparecía en la vida social y demás con su mujer y su amante. Vivían los tres juntos, ¿no? O sea, era fantástico. La mujer, cuando se cansaba de una estudiante y no quería que le dieran mala lata, la mujer se presentaba a la estudiante ofendida como esposa ofendida para quitársela encima. Una cosa, yo nunca llegué a entender el éxito que tenía Schrödinger con... El experimento del gato, ¿esto lo habéis entendido todos bien? Sí, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Bueno, el mecanismo ya lo sabéis, ¿no? Una fuente radioactiva, que es La radioactividad es un fenómeno muy curioso, que hay muchos en la física, como por ejemplo la creación del universo, que pueden ser efectos sin causa. Esto hay mucho en la física, no tiene causa, o sea, es espontáneo, que se llama. Eso hay muchas cosas como las fluctuaciones del vacío y demás, ¿no? Entonces, lo que sí se puede tener es estadísticamente una definición bastante precisa del proceso. Con lo cual, sí hay una fuente radioactiva donde imaginariamente podemos pensar que en una hora hay un 50%, o en un determinado lapso de tiempo hay un 50% de probabilidad de que se haya desintegrado, pues eso ocurre y es bastante exacto ese número, ¿no? El mecanismo, pues ya lo sabéis, diabólico, un martillo, Este era un experimento imaginario también para demostrar que no tenía sentido la mecánica cuántica como lo estaban elaborando los jovenzanos, porque este ya era mayor en la época de la construcción de la mecánica cuántica, tenía más de 35 años, mientras que los otros tigres tenían 20 y tantos. Bueno, pues esto se puede relacionar con la doble rendija.
en el sentido de que hay una superposición de estados y la física lo único que puede hacer es una medida para dilucidar, pero no una hipótesis previa de cuál es la situación real de la naturaleza. Esto también estoy de acuerdo con los colegas de que aquello fue de una belleza fundamental. Fijaros, esto se repitió muchas veces imaginariamente, ¿no? Decir, bueno, y si se cierra como hicimos en el ejercicio de tiro, una de las rendijas y no sale patrón de interferencia, el electrón que pasa por la otra, ¿cómo sabes si la otra rendija está abierta o cerrada? Son problemas de libre albedrío, bueno, una cantidad de cosas que tiene esto en medio tremendo. Y es que el principio de indeterminación lo que te dice es que los electrones realmente pasan por las dos. O dicho de otra forma con el gato, que es que el gato realmente está vivo y muerto. No o vivo o muerto, sino vivo y muerto. Y que el hecho de observarlo es lo que hace colapsar la función de onda a uno de los dos estados. Pero tú o mides o no tienes derecho a decir nada de cómo es la naturaleza, ¿no? El experimento, bueno, incluso se llevó a cabo uno a uno. O sea, lanza un electrón y otro, y otro, y otro, y otro, y al final de lanzar mucho se llega al patrón de interferencia. Fijaros, el experimento se pegó en los libros de texto algo así como 40 años y no se realizó de verdad hasta 1961. Y apareció en American Journal of Physics, o sea, una revista, digamos, que casi es más de pedagogía que de ciencia avanzada, ¿no? Así pues, el experimento más bello de la física fue un experimento que se podría decir que nunca se hizo. Las conclusiones de este último, yo diría que es que las dos manifestaciones de la energía, es decir, los dos componentes de nuestro universo, todo está hecho de radiación y materia, ¿no? O tienen carácter corpuscular y ondulatorio forzosamente. Estamos hablando de una propiedad del universo, ¿eh? Porque lo único que tiene es esto. La dualidad onda-corpúsculo no se puede poner de manifiesto en un mismo experimento, de tal manera que o lo preparamos para ver un carácter u otro. Las leyes de la física no nos permiten predecir el resultado de una medida de la naturaleza, sino la probabilidad de que ocurra. Aquí es donde estamos hasta ahora y no podemos saber nada del mundo a menos que lo observemos. Y eso es esencialmente física. Yo he elegido esta frase, me parece muy buena, de Chandrasekhar, astrofísico y físico teórico. Lo simple es el sello de lo verdadero, la belleza es el esplendor de la verdad. Entonces, os he querido demostrar que la física, esto que vais a dedicar vuestra vida, no solamente es fascinante, como ha dicho Luis muchas veces ayer, que realmente lo es, sino que además tiene una belleza impresionante. Nada más y muchas gracias.